departamento con char 2. Como atributo tiene departamento varchar 40. La tabla de provincia tiene como llave primaria código de provincia char 4. Como atributo provincia varchar 40. Código de departamento char 2, que es una llave foránea. La tabla distrito tiene como llave primaria código postal char 6. Como atributo distrito varchar 60. Código de provincia char 4, que es una llave foránea. La tabla cliente tiene como llave primaria código de cliente con char 5. Como atributo apellido paterno varchar 20. Apellido materno varchar 20. Nombres varchar 30. Fecha de nacimiento un date. Código de nacionalidad un char 5, que es una llave foránea. Código tipo de documento de identidad, que es un char 5, llave foránea. Número de documento de identidad char 18, sexo char 1, estado civil char 1, código postal char 6, que es llave foránea, dirección varchar 100, estado de cliente varchar 20. Tabla contrato de venta como llave primaria, número de contrato, IN, código de cliente char 5, llave foránea, código de empleado char 5, llave foránea, fecha de emisión de contrato, end of the time, código de sector char 5, llave foránea, código de tarifa char 3, llave foránea, importe numérico, código de forma de pago char 3, llave foránea, estado de contrato de venta varchar 20. La tabla de empleado tiene como llave primaria char 5, atributo, apellido paterno varchar 20, apellido materno varchar 20, nombres varchar 30, fecha de nacimiento un date, código de nacionalidad char 5, llave foránea, código tipo documento de identidad char 5, llave foránea, número de documento de identidad varchar 16, sexo char 1, estado civil char 1, número de hijos IN, código postal char 6, llave foránea, dirección varchar 100, teléfono varchar 10, email personal varchar 60, email institucional varchar 60, foto barbinari, estado de empleado varchar 20. Tipo documento de identidad tiene como llave primaria código tipo documento de identidad con un char de 5. Como atributo tiene documento de identidad varchar 40. Tabla contratación de personal tiene como llave primaria número de contrato, que tiene como tipo de dato char 10. Código empleado char 5, que es una llave foránea. Código tipo de contrato char 6, que es una llave foránea. Fecha de contrato, que es un date. Fecha de término de contrato, que es un date. Código de área char 4, que es una llave foránea. Código de cargo char 5, que es una llave foránea. Remuneración mensual, que es numérico. Estado contrato varchar 20. Tabla tipo de contrato como llave primaria. Código tipo de contrato char 6. Descripción tipo de contrato varchar 40. La tabla de área tiene como llave primaria código de área char 4, área varchar 40. La tabla de cargo tiene como llave primaria código de cargo char 5, atributo cargo varchar 40. La tabla de nacionalidad tiene como llave primaria código de nacionalidad char 5, atributo nombre de nacionalidad varchar 40. La tabla del difunto tiene como llave primaria código de difunto char 8. Como atributos tiene apellido paterno varchar 20, apellido materno varchar 20, nombres varchar 30, fecha de nacimiento date, código de nacionalidad char 5, que es una llave foránea, código tipo documento de identidad, que es un char 5, llave foránea. Número de documento de identidad, que es un varchar 16. Sexo char 1. Estado civil char 1. Fecha de deceso, date time. Número de partida de nacimiento, int. Código postal char 6, que es una llave foránea. Dirección varchar 100.
estado del difunto, varchar 20. Familia responsable del difunto tiene como llave foránea código del difunto char 8, código familiar char 6. La tabla familiar tiene como llave primaria código familiar char 6, apellido paterno varchar 20, apellido materno varchar 20, fecha de nacimiento date, código de nacionalidad char 5, llave foránea, código tipo documento de identidad char 5, llave foránea. Número de documento de identidad varchar 16, dirección varchar 100, estado del familiar varchar 20. Nicho mausoleo difunto tiene como llave foránea número de contrato INT, código nicho mausoleo char 8, código del difunto char 8. Como atributo tiene fecha de entierro, que es un date time, y una llave foránea, que es código sepulturero, char 5. La tabla nivel tumba difunto tiene como llave foránea número de contrato IN, código nivel de tumba char 10, código del difunto char 8. Como atributo tiene fecha de entierro, que es un date time, y código sepulturero char 5, que es una llave foránea. Nicho pabellón difunto tiene como llave foránea número de contrato IN, código del nicho pabellón char 8, código del difunto char 8, como atributo fecha de entierro date time. Como llave foránea tiene código sepulturero char 5. Jardinero sector tiene como llave foránea código del sector, que es un char 5, un código del jardinero, que es char 5. La tabla sector tiene como llave primaria código del sector con un tipo de dato char 5. Como atributo tiene nombre sector con un varchar de 30. La tabla tumba tiene como llave primaria código de tumba char 6. Como atributo tiene número de niveles, que es int, código de sector char 5, que es una llave foránea, estado de tumba varchar 20. La tabla pabellón tiene como llave primaria código del pabellón char 5. Como atributo tiene nombre pabellón varchar 30. Código del sector char 5, que es una llave foránea. La tabla nivel de tumba tiene como llave primaria código nivel de tumba char 10. Descripción nivel varchar 20. Código de tumba char 6, que es una llave foránea. Estado nivel de tumba varchar 20. La tabla nicho del pabellón tiene como llave primaria código nicho pabellón char 8, columna char 1, fila int, código pabellón char 5, que es una llave foránea, estado del nicho con un varchar de 20. La tabla nicho mausoleo tiene como llave primaria código nicho mausoleo char 8, columna char 1, fila int, código mausoleo con un varchar 6 y es una llave foránea, estado de nicho con un varchar de 20. Un departamento es conformado por una o muchas provincias. Una provincia es conformada por uno o muchos distritos. Y en un distrito pueden vivir uno o muchos empleados, así como también en un distrito pueden vivir uno o muchos clientes. Un cliente puede solicitar uno o muchos contratos de venta, así como un empleado puede registrar uno o muchos contratos de venta. Uno o muchos contratos de venta establecen una forma de pago. Uno o muchos contratos de venta aplican un precio de sepultura. Uno o muchos empleados se le puede asignar un tipo de documento de identidad, así como un empleado se le puede asignar un tipo de contratación de personal. Y una o muchas contrataciones de personal definen un tipo de contrato, así como un área se le asigna a uno o muchos contratación de personal y un cargo ocupa uno o muchos contratación de personal. Uno o muchos empleados se le puede asignar una nacionalidad, así como en una nacionalidad se le puede asignar a uno o muchos difuntos y uno o muchos difuntos pueden ser registrados en un distrito.
y uno o muchos difuntos, se le puede asignar un tipo de documento de identidad. Y un difunto tiene uno o muchos familiares responsables, y uno o muchos familiares responsables se relacionan con la tabla familiar. Un difunto ocupa un nivel de tumba del difunto. Uno o muchos niveles de tumba del difunto son registrados por un empleado. Uno o muchos niveles de tumba del difunto están siendo registrados por un contrato de venta. Uno o muchos niveles de tumba del difunto conforman un nivel de tumba. Uno o muchos niveles de tumba conforman una tumba. Uno o muchas tumbas conforman un sector. Un sector es conformado por uno o muchos pabellones. Un pabellón está conformado por uno o muchos nichos de pabellón. Y un pabellón conformado por uno o muchos nichos de pabellón difunto. Un difunto ocupa un nicho mausoleo difunto. Uno o muchos nichos mausoleo difunto contienen un nicho de mausoleo. Uno o muchos nichos de mausoleo conforman un mausoleo, y uno o muchos mausoleos conforman un sector. Así como uno o muchos nichos de mausoleo difunto son registrados por un contrato de venta. Y un sector está conformado por uno o muchos jardines de sector, así como uno o muchos jardines de sector son registrados por un empleado.